Vamos a continuar entonces con nuestra clase 6 sobre lubricación, fluidos de corte y sistemas de refrigeración. Específicamente, en este segundo video, vamos a desarrollar los fluidos de corte, las alternativas que existen para eliminar la utilización de los fluidos de corte, así como también las alternativas que hay para reducir la utilización de fluidos de corte. Muy bien. A modo de clasificación, podemos decir que en el mercado existen una amplia variedad de fluidos de corte. Es así que los hay netos y solubles, minerales, es decir, que provienen del petróleo o son derivados del petróleo, y sintéticos y semisintéticos que son elaborados a nivel de laboratorio. La composición de los fluidos de corte se elige en función del objeto de la operación de mecanizado, teniendo en cuenta que el mejor lubricante es el aceite y el mejor refrigerante es el agua. Entonces, como resultado de esta idea, en la práctica industrial se asocian los aceites puros o netos a las operaciones de desbaste y los solubles a las de terminación. De los dos roles que debe cumplir todo fluido de corte, el rol lubricante y el rol refrigerante, el rol refrigerante se logra a través de la transmisión de calor que hacen la viruta, la herramienta y la pieza al fluido de corte, por conducción, convección y evaporación, aunque evidentemente esta última característica es no deseado, ¿no? Porque si el fluido de corte se evapora, vamos a ir perdiendo rendimiento en el proceso. Otro aspecto importante a considerar es la mojabilidad del fluido de corte, ¿no es cierto? Acá lo tenemos marcado. ¿Por qué? Porque si el fluido de corte no moja los elementos de los cuales nosotros pretendemos extraer el calor, el proceso de refrigeración se va a ver afectado negativamente. La mojabilidad se cuantifica a través del denominado ángulo de contacto, que es el que está indicado aquí en los gráficos, el ángulo θ, que cuanto más pequeño sea, mejor será, ya que para un mismo diámetro de gota, el diámetro de contacto, al cual se lo denomina como spreading, aumenta cuanto menor sea el ángulo θ. Y bueno, hay una serie de estudios experimentales publicados que han permitido establecer la relación que existe entre la mojabilidad y esta depende del fluido de corte, del estado superficial de lo que estamos mojando y de la temperatura. Bien, siguiendo con los fluidos de corte, podemos decir que buscan producir en los procesos de arranque de viruta dos tipos de mejoras, las funcionales y las económicas. Dentro de las funcionales, y una muy importante, es remover la viruta. Se ve claramente en los procesos de agujereado profundo cuando utilizamos una máquina herramienta que tiene un sistema de lubricación que va por el interior de la herramienta de corte, llega a la punta de la herramienta y no solamente enfría y lubrica los filos, sino que ayuda a arrastrar la viruta fuera del agujero. Ayuda también a aumentar la precisión dimensional y la terminación superficial. Facilita el manipuleo de la pieza porque la mantiene a una temperatura muy parecida a la temperatura ambiente. Va a impedir su corrosión porque
siempre hay un resto del lubricante que queda sobre la pieza terminada hasta llegar al usuario final, va a ayudar a reducir el coeficiente de rozamiento entre la viruta y la herramienta y la pieza, y eso ya lo estuvimos analizando en el primer video de esta clase 6, y también a través de sus agentes de extrema presión ayuda a prevenir la soldadura entre viruta y herramienta, que nosotros decíamos se conoce como filo recrecido, falso filo o built-up edge en inglés. Dentro de las mejoras económicas, los fluidos de corte normalmente ayudan a aumentar la duración del filo de las herramientas. Decimos normalmente porque no siempre es así. No siempre es así. Dependiendo de las condiciones operativas, dependiendo del caudal y de la presión y del material que se mecaniza y del tipo de proceso y de material de herramienta, a veces usar lubricante es contraproducente para la vida útil de la herramienta. Desde el punto de vista económico, también el uso de los fluidos de corte ayudan a disminuir el consumo de energía por reducción de los esfuerzos de mecanizado, ayudan a reducir el tiempo de corte por un aumento de la velocidad de corte y como consecuencia directa de esto, el costo de la herramienta por pieza. Vamos a la selección de los fluidos de corte. Y podemos decir que puede ser analizada de tres maneras distintas. En función del tipo de proceso de mecanizado y de la operación a realizar, ya sea esta de desbaste o de terminación, según sea el material a mecanizar y de acuerdo al material de la herramienta a utilizar. Entonces, primer caso, según sea el tipo de proceso de mecanizado. Algunos autores ordenan los procesos de acuerdo con la severidad que presentan. ¿Qué se entiende por severidad? Baja velocidad de corte, corte interrumpido, mecanizado en el interior de una pieza, operaciones de desbaste, altos volúmenes de extracción de viruta. A mayor severidad, evidentemente, una mayor necesidad de usar fluido de corte. Concretamente, el brasilero Dino Ferraresi ordena los procesos desde el más severo al menos severo según la tabla que está en esta transparencia. Entonces, el más severo es el brochado, luego el roscado con macho, el agujereado profundo, el fresado, el agujereado y finalmente el torneado. Y además, según sea el tipo de operación, en los desbastes se emplean aceites puros o emulsionables con aditivos de extrema presión para tratar de disminuir el contacto metal-metal, y en acabados se utilizan aceites emulsionables. Según sea el material a mecanizar y en función de la resistencia que los materiales oponen a ser mecanizados, que va a estar dada por la tensión unitaria de corte o lo que nosotros conocemos como el K sub Z, pueden ser ordenados del siguiente modo. Materiales endurecidos, después las aleaciones termorresistentes como son las aleaciones de níquel, el Inconel concretamente, las aleaciones de titanio, los aceros inoxidables, los aceros, la fundición y en último lugar las aleaciones de aluminio, cobre y magnesio. Por último, y según sea el material de la herramienta, dentro de aquellos que se emplean para fabricar herramientas de corte, los más utilizados claramente son los aceros rápidos y el metal duro.
El acero rápido solamente permite cortar a baja velocidad y normalmente se lo emplea para fabricar herramientas de forma. Entonces, evidentemente, va a estar afectado por la fricción y por esta razón se lo asocia principalmente a los aceites de corte puros o netos. En cuanto al metal duro, vamos a trabajar a elevadas velocidades de corte y esto va a ser un indicativo de que vamos a requerir una mayor proporción de refrigeración, lo que nos va a conducir a los aceites emulsionables. Sin embargo, y como ya lo mencionamos anteriormente, los fabricantes de estas herramientas suelen no recomendar el uso de fluidos de corte, dado que el shock térmico que pueden producir sobre el filo puede reducir su vida útil respecto de trabajar en seco. ¿Por qué se produce el shock térmico? Porque, por ejemplo, tenemos un caudal intermitente, un caudal reducido, y ellos combinado con un proceso de corte intermitente como podría ser el caso de una operación de fresado. Muy bien, ¿cuáles son los problemas que acarrea el uso de los fluidos de corte? Y bueno, esto es algo en lo que se viene trabajando desde hace ya muchos años en Europa, Japón y Estados Unidos, en el sentido de tratar de disminuir todo lo que se pueda el empleo de los fluidos de corte. ¿Por qué? Para cuidar la salud de los operarios, para disminuir la contaminación ambiental y asimismo también disminuir la deposición final de los aceites usados. Por otra parte, los fluidos de corte también inciden sobre los costos de fabricación toda vez que se ejecutan grandes series de piezas, pudiendo llegar a representar entre un 7 a un 17% del costo total de fabricación en el sector automotriz y en ocasiones puede alcanzar hasta el 20% cuando se mecanizan materiales de baja maquinabilidad o muy baja maquinabilidad. Otro de los problemas que acarrea el uso de los fluidos de corte, y ya lo mencionamos, y nosotros como grupo de investigación, que somos los integrantes de la cátedra también, lo hemos observado en forma experimental a través de ensayos de torneado en aceros de corte libre, mecanizándolos en seco o utilizando fluidos de corte, y en el caso de utilizar fluidos de corte, los filos de las herramientas presentaron una disminución en promedio de un 12% de la duración o de la vida útil. Entonces decíamos que los fluidos de corte en algunas ocasiones pueden disminuir la duración de los filos. También, y esto es muy claro, reducen la vida útil de las máquinas herramientas, principalmente con el empleo de los aceites de corte emulsionables que son base agua. Y lógicamente van a generar mayores necesidades de mantenimiento sobre las máquinas. Entonces nos preguntamos qué alternativas existen para eliminar o para reducir el impacto negativo de los fluidos de corte. Para eliminar tenemos la técnica de mecanizado en seco o en inglés dry machining. Tenemos también el mecanizado asistido por aire frío, el mecanizado de alta velocidad o MAV en español y el mecanizado criogénico. En relación a las alternativas que hay para reducir el uso de los fluidos de corte, tenemos la utilización
de sistemas MQL o de cantidad mínima de lubricante, normalmente en combinación con aceites vegetales. Vamos por el primero de ellos para eliminarlos, ¿no es cierto? Mecanizado en seco o dry machining. Si nosotros queremos transformar un proceso que se está haciendo normalmente con un fluido de corte en uno que no lo utilice, el nuevo proceso deberá utilizar herramientas con un sustrato, un recubrimiento y una geometría que faciliten la aplicación de esa técnica. En relación al sustrato, claramente que el uso del acero rápido es muy limitado. La no utilización de lubricantes va a generar una mayor temperatura en la zona de corte y es conocida la curva de dureza en función de la temperatura de los aceros rápidos, por los cuales normalmente estos materiales no van a ser usados en procesos de corte en seco. Es entonces el metal duro el candidato natural para este tipo de aplicación, ya que no tiene estas limitaciones. En relación al recubrimiento, que era el segundo aspecto, tenemos dos motivos. El bajo coeficiente de fricción que suelen presentar los recubrimientos, que disminuye la generación del calor e impide la adhesión del material que se está transformando en viruta sobre el filo de la herramienta de corte, es decir, no se forma el filo recrecido. Por otra parte, los recubrimientos suelen tener baja conductividad térmica y de esa manera protegen al sustrato y modifica la distribución del calor, ya que una menor cantidad se transfiere a la herramienta y en mayor proporción a la viruta y a la pieza. En referencia al tercer aspecto, que es la geometría de las herramientas, se busca básicamente una disminución de los esfuerzos de corte empleando ángulos positivos en las herramientas de corte y tratando de mecanizar a altas velocidades de corte para modificar la distribución del calor generado. Si todo esto lo combinamos con el uso de semielaborados net shape, como serían materias primas forjadas o fundidas, que presentan mínimas cantidades de material a ser removidas por arranque de viruta, la aplicación del dry machining se verá totalmente facilitado. También es bueno propiciar los cambios de proceso, como vamos a ver un video a continuación. Por ejemplo, el roscado por macho, reemplazarlo por un roscado por fresado. Finalmente, y a modo de redondear un poco la idea, para dar el paso de un proceso con fluido de corte hacia uno que sea en seco, debe analizarse una solución con una mirada integral. No bastará con tomar la decisión de decir no uso más fluido de corte. No es tan simple como eso. En esta transparencia vamos a ver dos videos, el de arriba a la izquierda, en donde se va a estar conformando una rosca con un macho de roscar, en donde hay una elevada fricción entre la herramienta de corte y el material que se está roscando, y el video de abajo a la derecha es una operación de roscado por fresado, en donde la herramienta es bastante más chica que el diámetro del agujero en la cual se la introduce, y eso disminuye drásticamente la fricción. Ahí estamos viendo los dos videos en simultáneo.
En el de arriba del roscado por macho nos están mostrando que van a utilizar una lubricación interna. En el de abajo a la derecha, en el roscado por fresado, están trabajando sobre un acero a 200 metros por minuto de velocidad de corte. Bueno, y en este caso están trabajando con fluido de corte. Tienen un contador de roscas. Y ahí están controlando con un calibre pasa-no pasa el estado de las roscas después de haber realizado una enorme cantidad de roscas, ¿no es cierto? Acá están roscando por fresado materiales prácticamente de todos los grupos ISO de materiales. Creo que solamente estaba faltando el ISO H. Lógicamente adaptando las condiciones de corte a cada tipo de material. Y bueno, esta es una buena opción para cambiar de un proceso con fluido de corte a uno en seco, ¿no? Segunda alternativa para eliminar los fluidos de corte, el mecanizado asistido con aire frío. Lógicamente que es una variante del mecanizado en seco, se suele aplicar para el fresado de matrices, en donde el aire frío ayuda a remover la viruta del fondo de las cavidades, evitando su recorte. ¿Qué quiere decir eso? La viruta queda alojada en el fondo de la cavidad, la herramienta la va golpeando y la viruta es mucho más dura que el material que le dio origen, entonces estamos desafilando la herramienta sin hacer ningún trabajo útil. Esa viruta hay que sacarla para que no entre en contacto con los filos de la herramienta de corte. Al proceso que produce el aire frío se lo conoce como efecto de Rankine-Hilsch. Así se puede buscar en la bibliografía, se pueden buscar videos en YouTube. Y bueno, este efecto se logra inyectando un aire comprimido normal, es decir, provisto por un compresor normal de cualquier empresa, a 6 bares de presión. Se hace ingresar esa corriente de aire comprimido en forma tangencial en un tubo que no posee partes móviles y en el cual, por un proceso termodinámico, se genera una corriente de aire caliente de hasta 130 grados que sale por uno de los extremos y otra fría de 3 grados que sale por el extremo opuesto y es la que se utiliza para enfriar los filos de la herramienta de corte y remover la viruta. El flujo de aire caliente es estrangulado por una válvula cónica, como lo vamos a ver en el video que sigue, y esa válvula también está a los efectos de poder regular la diferencia de temperaturas. Este es un sistema que se vende en Estados Unidos. Acá se puede ver el ingreso del aire. Ahí nos muestran cómo del lado de la salida tenemos alrededor de 3 grados centígrados. Y bueno, son unos sistemas sencillos que se pueden acoplar a las máquinas herramientas y que guiados por boquillas conducen el aire, mejorando el rendimiento de los filos de las herramientas de corte. Otra posibilidad es la técnica de mecanizado de alta velocidad y es una técnica cuyo concepto surge de unos trabajos del alemán Carl Salomon en el año 1920. Estos trabajos de Carl Salomon nos muestran o nos dicen que a muy alta velocidad de corte
y contrariamente a lo que nos dice la teoría e incluso la intuición, la temperatura sobre el filo de corte de la herramienta disminuye. Si esto fuera cierto, abriría un campo de trabajo muy grande para no aplicar fluidos de corte. Entonces acá tenemos que ver dos gráficos en paralelo. El de arriba, que se denomina diagrama de Schmidt, en donde en el eje horizontal tenemos la velocidad de corte y en el eje vertical tenemos la proporción de calor. Acá lo que vemos es que a medida que aumenta la velocidad de corte, la proporción de calor que se lleva la viruta, que es esta de acá abajo, es cada vez mayor frente a la que se lleva la herramienta, frente a la que se lleva el material de trabajo. Entonces, aumentar la velocidad de corte ya se ve en el diagrama de Schmidt, que significa que una mayor proporción de calor se va con la viruta. El de abajo es el gráfico de Salomon, en donde en el eje horizontal tenemos la velocidad de corte y en el eje vertical la temperatura. ¿Qué es lo que se observa? La zona celeste que está acá es la zona normal de trabajo de condiciones de corte para los materiales de herramientas. Concretamente debe estar hasta un límite de 400 grados centígrados. En función del material que se mecaniza, por ejemplo, la curva amarilla corresponde a materiales no ferrosos, la temperatura va aumentando hasta que alcanzaría un máximo y luego comienza a disminuir, tal que al final, o a una velocidad de corte muy alta, alcanzaría una temperatura que sería asintótica a un determinado valor. De los trabajos de Salomon es lo único que se conoce. El gobierno alemán le entregó una patente y lo único que quedó después de la Segunda Guerra Mundial es una copia de esa patente en donde se muestra este gráfico. Esta idea fue recién retomada en paralelo en Alemania y en Japón por el año 1995 y a través de esta técnica tenemos lo que hoy se conoce como mecanizado de alta velocidad o en inglés High Speed Milling o High Speed Machining, ¿no es cierto? ¿Qué sucede? Para obtener una disminución de la temperatura de corte sobre el filo de la herramienta, las condiciones de corte deben asegurar que el proceso sea adiabático. ¿Qué quiere decir? Que tiene que suceder tan rápido que el intercambio de calor no ocurre. Entonces, mecanizando a muy alta velocidad, con una baja profundidad de pasada y un avance por diente pequeño, se logra una viruta muy fina y de esa manera todo el calor se concentra en la viruta. Esa es la idea, ese es el concepto del mecanizado de alta velocidad. Y esta es una técnica que se emplea desde el año 2000, preferentemente para el mecanizado de moldes y matrices, y la aplicación estrella posiblemente es el mecanizado de las matrices de forja por dos razones: por sus tamaños, que suelen ser medianos, y por sus durezas, que no son las más elevadas, sino que se encuentran en el rango de 42 a 48 Rockwell C. Otra alternativa es el mecanizado criogénico. El mecanizado criogénico es una tecnología que a nivel industrial fue presentada en la EMO, que es la principal exposición mundial de máquinas herramientas, y que se realiza principalmente en la ciudad de Hannover, en Alemania. Entonces,
Esta técnica fue presentada a nivel industrial en la EMO 2011 por la empresa alemana MAG. Hay dos variantes: el mecanizado asistido con nitrógeno líquido a menos 196 grados y el asistido con dióxido de carbono a menos 78 grados centígrados. El segundo principalmente es un producto que es residuo de muchos procesos de la industria, con lo cual es un producto accesible que no conlleva un almacenamiento muy complejo, con lo cual concretamente el mecanizado criogénico utilizando dióxido de carbono es el que se está extendiendo, ¿no es cierto? Bueno, en relación a la variante más fría con el nitrógeno líquido, podemos decir que se puede aplicar a la fundición gris y nodular, al titanio, al acero endurecido y a las aleaciones de níquel como el Inconel. Se pueden aplicar tanto en operaciones de fresado como de torneado. La pieza lógicamente que se va a mantener a una temperatura prácticamente igual al ambiente. Es aplicable a todo tipo de material de herramienta y se suelen consumir del orden de 10 a 15 litros de nitrógeno por hora, dicho esto por la empresa MAG en su página web. Bueno, vamos a ver ahora un video de un mecanizado criogénico, concretamente de una pieza en forma de álave. La máquina también es una máquina alemana marca Starrag. Ahí se ve la cinemática de la máquina, ¿no es cierto? Que tiene un cabezal que inclusive tiene la capacidad de inclinarse. El material tiene un desplazamiento longitudinal, vertical e inclusive rotativo. Y el cabezal de fresado tiene la capacidad de llevar por el interior el dióxido de carbono, en este caso, ¿no es cierto?, mezclado con el aire. Inclusive también lo pueden asociar a un sistema de mínima cantidad de lubricante. Entonces ahora estamos viendo un video de mecanizado en seco a 320 metros por minuto de velocidad de corte. En donde las herramientas duraron 7 minutos y medio. Ahora, trabajando a las mismas condiciones de corte, pero con el sistema criogénico, se alcanzó una duración para el filo de la herramienta de 13,16 minutos, prácticamente el doble, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora nos vamos a centrar en las alternativas para reducir el uso de los fluidos de corte. Y entonces teníamos la cantidad mínima de lubricante o Minimal Quantity Lubricant, MQL, también llamada Near Dry Machining, NDM, que es un sistema de lubricación que utiliza cantidades muy pequeñas de fluido de corte, habitualmente entre 50 a 500 mililitros hora. Estos valores representan entre 3 a 4 órdenes de magnitud menores que en un sistema convencional de baja presión. ¿En qué consiste el proceso? En atomizar el fluido de corte, es decir, convertirlo en gotas. Y eso que suceda dentro de una corriente de aire, de manera tal que se oriente hacia la zona de corte, ya sea por medio de boquillas flexibles o por el interior del cuerpo de las herramientas de corte que posean los canales de lubricación correspondientes, y en consecuencia el sistema lo va a suministrar como una mezcla de aire y fluido en forma de spray.
Se trata de un método que no tiene recirculación, de modo que la viruta puede recibir su deposición final prácticamente seca, sin requerir de un tratamiento a la salida de la máquina herramienta. Cuando el fluido de corte es un aceite emulsionable, es decir, que está formado por un 5 o 6% de aceite y todo el resto de agua, la gota de agua, no está bien expresado ahí, la gota del fluido de corte en realidad cumple dos funciones muy importantes, que son transportar el aceite lubricante necesario para reducir la fricción y B, facilitar su evaporación para extraer el calor generado durante el mecanizado. Otra aplicación que es cada vez más habitual es la de emplear estos sistemas en combinación con aceites vegetales, eliminando así casi todos los aspectos nocivos antes descritos. Y finalmente, desde el punto de vista lubricante, pareciera ser que todas las mejoras que producen estos sistemas en términos de disminuir el desgaste y producir un aumento de la vida útil de las herramientas, ¿en qué se basa? En la capacidad superior que tiene el sistema MQL de hacer que las gotas se infiltren por capilaridad en la zona donde realmente se requiere el fluido para disminuir la fricción. Vamos a ver un video realizado en la Universidad del País Vasco. Primero vamos a ver una operación de mecanizado en seco, dry machining, un fresado. Podemos ver cómo se pone rojo el sector de los filos de las herramientas de corte. Ahora se va a reproducir el proceso, pero utilizando un sistema MQL con aceite de colza concretamente. Ahí se ve que está ligeramente mojada la superficie del bloque que se está mecanizando. El filo de la herramienta de corte, si bien tiene una coloración, es mucho menor que en el caso anterior. En tercer lugar, vamos a ver una combinación del MQL con un sistema criogénico a base de dióxido de carbono. Bueno, acá prácticamente no se observa que los filos cambien de color. Lógicamente estamos viendo un video que no está enfocado en la zona de los filos. Ahora le van a sacar la luz para ver realmente cómo resulta la zona de corte. Se ve una reducción importante acá en el MQL y mucho mayor en este tercer caso. La herramienta entonces alcanzó una mejora significativa de su vida útil. Pueden observar el desgaste acá, que es mucho menor que en el primer caso. Y bueno, con esta transparencia hemos completado este video.